digestivo. Después vamos a continuar con las otras cuestiones. ¿Cómo abordamos el aparato digestivo? Aclarando que primero, en esta oportunidad, vamos a ver el tubo digestivo. Ustedes saben perfectamente cuál es la diferencia entre decir aparato digestivo y tubo digestivo. Tubo digestivo es la sucesión de órganos huecos que, mediante el peristaltismo natural y normal que tienen estas vísceras, van a ir conduciendo el contenido alimenticio que va a entrar por arriba, por la vía oral, por la boca, a través de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el grueso, hasta eliminar a través del conducto rectal y el orificio anal los residuos como la materia fecal. El aparato digestivo es cuando nosotros a ese tubo digestivo sumamos las glándulas anexas, glándulas salivales, el hígado con su vesícula biliar, el páncreas, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordamos imagenológicamente al aparato digestivo? Hablamos del tubo, decíamos, y vamos a tener distintos métodos de estudios. Por ejemplo, vamos a hablar de radiología convencional, la radiología simple, habíamos hablado el otro día, la radiografía simple o directa de abdomen, ¿recuerdan? Para tener un pantallazo que puede estar ocurriendo generalmente como cavidad, como espacio anatómico, y después una serie de estudios radiológicos, a eso se refiere con radiología contrastada, y cuando nosotros decimos estudio radiológico, fíjense, requiere de dos condiciones para hablar de un estudio, o tres si ustedes quieren. En primer lugar, el paciente va a tener que hacer algún tipo de preparación previa a la realización del estudio. Podrá ser una dieta, podrá ser ayuno, podrá ser una limpieza intestinal, podrá ser la ingesta de algún medicamento, en fin, algo tiene que hacer. Segunda característica, vamos a administrarle un medio de contraste. Un medio de contraste es una sustancia cuya acción farmacológica va a hacer reforzar o resaltar la densidad normal de un órgano. En el tubo digestivo nosotros vamos a utilizar un medio de contraste que es el varitado, cuyo principio de acción, digamos, va a ser el bario. El bario es un elemento que una vez ingresado al tubo digestivo le va a sumar densidades. Nos van a aparecer esos órganos como mucho más radiodensos, más radiopacos, más blancos, para poder resaltar del resto. Aunque también lo vamos a utilizar junto con otro medio de contraste, si se quiere, natural, que es el aire, para producir lo que se llama técnicas de doble contraste. ¿Para qué? Para poder observar la mucosa del órgano. Es lo que nosotros vamos a llamar la mucosografía. ¿Por qué nos interesa analizar la mucosa del órgano, ya sea el esófago, el estómago, el colon, el que fuera? Porque la mayor parte de las lesiones de estos órganos comienzan siendo lesiones en la mucosa o de la mucosa. Y después podrán ir creciendo hacia la luz o podrán ir infiltrando e invadiendo el órgano, el tejido, la pared o lo que fuera. A nosotros nos interesa siempre llegar lo más precozmente a una patología para que el paciente tenga más chances de tratamiento, de curación, de recuperación, etc. A mí me interesa llegar a una gastritis y no llegar a un cáncer gástrico, por ejemplo. Yo prefiero llegar a una diverticulosis o una diverticulitis colónica y no cuando el paciente me aparece con un cáncer de colon. Entonces, lo precoz o la precocidad en estos casos es determinante. Entonces, estudios radiológicos, decíamos, por la preparación del paciente, por la administración de un medio de contraste varitado. 2 vías vamos a utilizar, los 2 orificios naturales del tubo digestivo, vía oral para lo que consideramos tubo digestivo alto, vía rectal para lo que consideramos tubo digestivo bajo. ¿Qué vamos a estudiar por vía rectal a través de un enema de bario? El colon, el único órgano. El resto del colon hacia arriba, digamos, lo administramos al bario por vía oral. Y la otra característica de un estudio es que van a ser estudios seriados. Es decir, varias tomas radiográficas van a constituir ese estudio radiológico. Cada órgano tendrá un estudio con un nombre propio de ese órgano.
Podemos realizar ecografía, podemos realizar tomografía, podemos realizar resonancia, en fin, toda la batería de métodos por imágenes que ustedes ya conocen. Cuando nosotros tomamos este tubo digestivo y nos metemos en el tubo digestivo, vamos a llegar al esófago. Es decir, del esófago para arriba, fíjense, prácticamente no hablo, porque eso se puede observar por vía directa, por observación directa. Hay un estudio que se va a realizar a nivel de la unión faringoesofágica, que se llama estudio de la deglución o tránsito faringoesofágico, que sirve justamente para ver la funcionalidad del acto deglutorio. Es decir, cómo traga el paciente, si tiene dificultad o no, seguramente indicado en pacientes con disfagias, disfagias altas o eventualmente odinofagias. Sabemos muy bien, la disfagia es la dificultad para deglutir, para tragar. La odinofagia es cuando le agregamos dolor. El dolor al deglutir, el dolor al tragar. A partir de esa unión faringoesofágica, nosotros ya perdemos control imagenológico directo de observación. Vamos a tener que recurrir a los estudios radiológicos. Estudiamos el esófago, por ejemplo. Fíjense, acá hay algunas características. Yo esto después les voy a subir al aula, si es que ya no están subidos, yo les voy a subir, para ver de qué manera vamos a estudiar el esófago. Al esófago lo vamos a investigar con un estudio radiológico que se llama tránsito esofágico, si es solamente el esófago. Ahora, si vamos a estudiar, además del esófago, el estómago y el duodeno, el estudio se llamará seriada esófago gastroduodenal. Y vamos a agregar otra parte al nombre que es con doble contraste. No se concibe un estudio radiológico de este tipo sin un doble contraste. Es decir, ver la mucosa del órgano. Practicar lo que habíamos dicho, mucosografía. Pero aclaramos algo. En todo este estudio imagenológico del tubo digestivo, hoy en día tiene mucho que ver toda la parte endoscópica. Es decir, se ha implementado enormemente todo lo que es estudios endoscópicos altos, bajos, esofagoscopías, gastroscopías, colonoscopías, porque se va a tener, por supuesto, una serie de ventajas, una visualización directa de la mucosa, del órgano, se pueden tomar muestras para hacer analizar, para biopsiar, lo que fuera. Bueno, o sea, a las imágenes tradicionalmente radiológicas, hoy en día sumamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa batería de estudios endoscópicos. ¿De acuerdo? Al esófago lo vamos a ubicar en el mediastino, el único órgano del tubo digestivo que está fuera del abdomen, por supuesto. Vamos a ver que los pliegues en el esófago son pliegues longitudinales, pliegues finitos, delicados. Ya vamos a ver que cada órgano tiene una una mucosa particular, que está pensada según la función que debe cumplir ese órgano. En el esófago, ustedes saben muy bien, no se produce activamente de digestión, es nada más que un órgano de paso a través del cual se va a llevar ese contenido alimenticio que nosotros decíamos. Vamos a ir a las imágenes, igual hay otros esquemas y demás que ustedes los van a ver cuando les subamos este Power. No quiero detenerme en eso para poder dar un pantallazo de todo lo que es el tubo digestivo. Vamos a trabajar sobre las imágenes que por ahí son las que necesitan un poquito más de explicación, de relato, digamos. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es un esófago. Una imagen del tercio distal del esófago. Acá estaría la zona cardial, el pasaje del esófago al estómago. Una mucosografía. Fíjense que es como si nosotros hubiéramos pintado las paredes internas, la mucosa del esófago con bario blanco y soplamos, insuflamos. Entonces distendemos el órgano, despegamos las paredes y podemos ver el interior. Esta es una mucosografía esofágica normal. Estos son restos de bario, estas imágenes más blancas, más radiodensas. Esta imagen redondita, negra, no nos preocupa. Esto es nada más que una burbuja del medio de contraste aéreo que el paciente tomó, no el varitado que es líquido,
sino el polvo efervescente que el paciente va a tomar para que produzca efervescencia y distienda las paredes del esófago. Fíjense esta otra imagen, decíamos son estudios seriados, vamos a hacer 4, 6, 8 imágenes, las que creamos necesarias y convenientes. Así se ve una mucosografía normal del esófago. Fíjense que llegan a verse pliegues muy finitos, como pequeñas bandas más radiolúcidas, porque decíamos, los pliegues esofágicos mucosos son longitudinales, van a lo largo del órgano. Ya vamos a ver cómo los otros órganos van cambiando rotundamente la imagen de su mucosa. Otra imagen también del esófago, un tránsito esofágico con doble contraste. Fíjense que acá llegamos a ver algunos de esos pliegues finitos, y estas dos flechitas blancas a mí me muestran las improntas o las muescas que otros elementos anatómicos marcan al apoyarse contra el esófago. La impronta del callado aórtico por acá arriba, la del bronquio del lado izquierdo, el bronquio fuente izquierdo, en fin. Imágenes, hablamos dentro de la normalidad. Si hay alguna pregunta, por favor, está el chat abierto, pónganme, las vamos contestando. Otras imágenes de esófago, todo normal hasta ahora, doble contraste, si bien acá hay una mayor cantidad de bario, fíjense qué bien se ven los pliegues esofágicos que decíamos, ¿eh? Siempre a lo largo, siempre longitudinales, siempre pliegues finos, delgados. Eso es lo característico en el esófago. Ahora, si vamos a las patologías, ya vamos a ver una serie de imágenes, digamos, distintas, como por ejemplo esta que está acá, que pertenece a una hernia hiatal, una patología muy frecuente. ¿Qué es la hernia hiatal? Primero, ¿qué es una hernia? Una hernia es el pasaje de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio natural a otra cavidad o a otro espacio anatómico que no le corresponde. El orificio que va a permitir esa herniación va a ser el cardias. El órgano que se va a herniar va a ser el estómago, o parte del estómago, seguramente, el techo. Miren este esquema anatómico. Acá tenemos el diafragma derecho, acá el izquierdo, acá estaría el cardias, un corte a lo largo, el estómago, y parte del estómago, parte del techo gástrico, fíjense cómo se mete, pasa, invade el tórax. Y este es el esófago. Una hernia por deslizamiento, es decir, el estómago, se desliza a través de ese cardias, de ese espacio u orificio herniario. Hacemos una radiografía, una seriada esófago gastroduodenal, y fíjense, acá estaría el cardias. Esto es el estómago, sí, perfecto, pero esto es parte del techo gástrico que, fíjense, se metió, se hernió hacia la cavidad torácica. Una patología bastante frecuente, con una sintomatología, una clínica muy particular. Fíjense que en estos casos tenemos que pensar en reflujo, en regurgitaciones, acidez, ardor. El reflujo es el pasaje de contenido, en este caso gástrico, del estómago continúa al esófago. Y el paciente va a sentir esa sensación quemante, de algo que quema, dolor quemante, dolor urente. ¿Por qué quema? Y porque lo que va a pasar en ese reflujo es jugo gástrico, ácido clorhídrico, uno de los ácidos más ácidos que existen. Entonces vamos a tener esas esofagitis, inflamación del esófago, por reflujo gastroesofágico. Miren acá otra imagen del esófago, donde vemos ondas peristálticas, una porción más dilatada, una un poquito más estrecha, otra vez más dilatada, otra vez más estrecha, porque el esófago, recuerden, tiene peristaltismo, que me va a permitir llevar los alimentos, el bolo alimenticio, desde la faringe, boca faringe, hasta el estómago. Esto es normal, y las imágenes que a mí me va a dar el esófago en las distintas tomas, son absolutamente versátiles, van cambiando. ¿Por qué? Y porque el esófago tiene peristaltismo. Entonces vamos a ver una zona más dilatada, una zona más contraída, que
tengo que prestar atención a si en algún punto a mí me aparece, fíjense en este caso, una estrechez, como acá me muestra las flechitas, presto atención, espero, le doy un antiespasmódico, lo comprimo un poco, le doy que tome más medio de contraste, porque si esta estrechez permanece, no varía, ya tengo que pensar en otra patología, fundamentalmente una estrechez de tipo tumoral. La imagen más característica del cáncer de esófago va a ser una estrechez, una disminución del calibre irreversible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cambia. Por más antiespasmódico, por más tácticas que intente para que eso vuelva a dilatarse, eso está inmovible. Eso es una infiltración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que vamos a hacer un pasaje rápido por el tema del tiempo. Igual ustedes esto en el trabajo práctico lo van a ver, por supuesto, y van a estar las clases, los Power subidos también a la plataforma para que ustedes los puedan ver. ¿Qué hacemos a nivel del estómago? Vamos a tener un estudio, como hoy les decía, que es la seriada esófago gastroduodenal. Se estudia en un todo, en un tiempo. Hay muchas patologías gástricas que tienen como una traducción duodenal y viceversa. Patologías duodenales, inflamaciones, duodenitis, úlceras, que tienen todo un cuadro pseudogástrico, digamos. Están muy relacionadas, comparten patologías. Por eso al estudio del estómago se le agrega el estudio del duodeno, sobre todo de la primera porción del duodeno, que suele ser la que mayor cantidad de patologías va a presentar. Con este estudio, yo sí o sí necesito que el paciente esté con 8 horas de ayuno total, nada de sólidos, nada de líquidos, 8 horas antes del estudio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el estómago es un órgano de retención. Entonces, cuando yo comience a radiografiar y a investigar ese estómago, si el paciente desayunó o si el paciente comió algo, voy a ver contenido en el estómago. Y yo no sé si ese contenido es por lo que comió recién o si es un estómago retencionista o qué puede llegar a ser. Entonces, 8 horas de ayuno. Total, no sólidos, no líquidos. Vamos a utilizar bario, sulfato de bario, el medio de contraste. Vamos a utilizar un efervescente para hacer el doble contraste, polvos efervescentes que el paciente los va a tomar, los va a deglutir, va a evitar eructar para que el estómago, el duodeno, lo que fuera, se distienda y poder ver la mucosa, hacer la mucosografía y eventualmente, si fuera necesario, dar antiespasmódicos. Para entender un poquito las imágenes, fíjense, ponemos un momento este esquema. Acá tenemos el estómago, el techo, el cuerpo, la calle gástrica, el antro, que es la entrada previa, digamos, por acá vamos a tener el píloro, ese regulador del pasaje del estómago al duodeno, y el duodeno con sus 4 porciones. Primera porción, vamos a llamar bulbo duodenal, horizontal. Segunda porción desciende. Lo importante de esta reunión, de esta porción, es esta porción, ¿se acuerdan? La ampolla de Vater, segunda porción, donde va a desembocar el conducto biliar, colédoco, que viene por acá para depositar la bilis al torrente digestivo, y este otro conducto, el de Wilson, conducto pancreático, que me va a expulsar la secreción enzimática del páncreas también a la vía digestiva, en el mismo punto. Tercera porción, y esto a mí me gustaría llevarlo un poquito más arriba en realidad, cuarta porción, hasta que llegue al ángulo de Treitz, donde terminó el duodeno, primera porción del intestino delgado, y pasamos al yeyuno. Fíjense a destacar la presencia y la relación de la vesícula biliar con su contenido, y este órgano tan significativo que está por acá, que es el páncreas. La cabeza del páncreas, el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, la cabeza va a estar enmarcada por el marco duodenal. Fíjense que más de una vez habrán escuchado marco duodenal. Perfecto. ¿Por qué marco? ¿A quién enmarca?
a la cabeza del páncreas, que va a ser un signo muy característico cómo está ese marco en un paciente que nos presente una pancreatitis, cuando tiene agrandado el páncreas y la cabeza, por supuesto, entonces ese marco duodenal se va a abrir. Ya lo vamos a ver. Estudiamos al paciente con una seriada de esófago gastroduodenal. Acá el paciente está de pie, fíjense el estómago, el techo, el cuerpo, decíamos hoy, el antro, el píloro por acá, y esto que ustedes ven acá ya es el bulbo duodenal, primera porción del duodeno. Vario, todo esto radiodenso, todo esto blanco que ustedes ven acá, aire sobre el techo o hacia el techo del efervescente que tomó el paciente, y el paciente está de pie, como se imaginarán en este caso, porque acá se me marca un nivel hidroaéreo dentro del estómago, el vario por abajo, el aire por arriba. Esto que ustedes ven acá radiodenso, estas imágenes así bastante sinuosas, esto ya corresponde a medio de contraste varitado en el yeyuno, en la segunda porción ya del intestino delgado. Piensen algo, cuando nosotros le damos al paciente que tome el vario, comenzamos a hacer nuestro trabajo, nuestra toma de imágenes, pero nosotros no podemos detener el tránsito intestinal. Ustedes saben que todo eso se maneja de manera autónoma. Una vez que nosotros tragamos, que es lo último voluntario en el proceso, digamos, digestivo alto, ya todo el resto, todo el pasaje, el movimiento de este contenido a través del tubo digestivo, ya es involuntario. Entonces, lógicamente, vamos a ver cómo el medio de contraste va pasando a ese nivel. Esta es una imagen con un relleno total, porque vario. Solamente vemos acá el techo, la mucosa. Fíjense que el lleno total me sirve poco y nada. Me sirve, sí, para ver la forma, el tamaño, los bordes, y la mucosa y lo de adentro que yo quiero ver no me sirve. Para poder ver ese interior, esa mucosa, le tengo que hacer esto que ustedes tienen acá. Esta es una mucosografía gástrica normal. Y fíjense que no tiene nada que ver visualmente con el esófago. En el esófago, recuerden, nosotros veíamos esa mucosa con pliegues finitos, pliegues muy delicados, digamos, longitudinales. Fíjense los pliegues del estómago. Pliegues gruesos, mucho más gruesos sobre la zona de la curvatura mayor. Fíjense, crestas y valles. Crestas y valles, pliegues gruesos. ¿Y por qué razón? Piensen la funcionalidad del estómago. Tiene que soportar un contenido muy ácido. Dijimos recién, el clorhídrico. No tiene que irritar, no tiene que inflamar la pared. Ya vamos a ver que cuando esto se vuelve patológico, el paciente me va a hacer una gastritis. Y la causa más frecuente de una gastritis es la gran cantidad de secreción gástrica o el estómago que permanece mucho tiempo con esa secreción. Entonces, en el estómago, pliegues gruesos, crestas y valles. Esto es normal, aclaramos. Por acá está el píloro y esto ya sería la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal, como decíamos recién. Fíjense que acá estamos haciendo un corte más localizado. Esto es el estómago, curvatura menor, estómago, antro. Esto es el bulbo duodenal que está un poco superpuesto a la parte del antro. Y esto que ustedes ven por acá, fíjense, ya es el duodeno. Esta porción de acá es el duodeno. Acá en este caso lleno de vario. Con una mucosa parecida al estómago, pero no es igual a la del estómago. Fíjense esta otra toma, está como vista desde arriba por la posición que se le puso al paciente. Fíjense los pliegues como están confluyendo y esto que está acá sería la entrada pilórica. Fíjense cómo van los pliegues hacia ahí para pasar, digamos, al canal pilórico. Una imagen también en doble contraste, una mucosografía, pero con los contrastes invertidos. Esta es una técnica nada más que se hace cuando se produce la imagen. Porque esto que yo veo negro acá, tendríamos que ver blanco, eso es vario, paciente acostado, para hacer la mucosografía o la imagen de la mucosa gástrica. Fíjense en los pliegues que bien vemos acá, pliegues radiolúcidos, radiodensos, según sean crestas o valles. El bulbo duodenal, esta primera porción,
segunda porción del duodeno, tercera por acá. Fíjense cómo se nos está planteando a este nivel este marco duodenal que hoy decíamos. Seguramente por dentro de este marco, acá no lo vemos, por supuesto, porque no es un método para poder verlo al páncreas. Más específicamente, como habíamos dicho hoy, a la cabeza del páncreas. Fíjense, otra mucosografía más localizada. Esta es la región del cuerpo gástrico, la región del antro, por acá va a estar la estrechez pilórica. No tomemos, por favor, el término estrechez como patológico. El canal, el conducto pilórico. Bulbo duodenal, primera porción, segunda porción, y la tercera que recién comienza a llenarse con el medio de contraste varitado, porque todavía simplemente no llegó hasta ese punto. Fíjense que cuando nosotros hablamos también de las imágenes, acá tenemos un estómago más lleno de bario, como ustedes tienen por acá, y estas imágenes como en hojas de helecho, como algunos llaman y demás, ya son las asas intestinales delgadas. Seguramente pertenecen al yeyuno ileón. Una enorme cantidad de pliegues mucosos finitos, generalmente horizontales, como si fueran un resorte. Eso le da al intestino delgado, al yeyuno ileón, una mucho mayor superficie de absorción. Piensen ustedes cuál es la función principal del delgado en la digestión. Absorbe elementos. Entonces necesito que esa mucosa tenga una buena felpa, buenas vellosidades para poder realmente absorber lo que tengan que absorber. Fíjense esta otra imagen. Yo voy a las imágenes solamente, los otros carteles están en el Power, que lo van a tener después. Fíjense, una imagen agrandada. Esto sería el antro gástrico, el bulbo duodenal. Fíjense, acá me muestra la flecha, el píloro, es decir, no es esfínter en realidad porque no hay control voluntario, digamos, ese pasaje del contenido desde el estómago al duodeno. Miren esta otra imagen. Para que nos ubiquemos, por acá tenemos el estómago. Esta línea que vemos acá es la curvatura menor. Esto es parte del cuerpo gástrico, el antro gástrico. Fíjense cómo el órgano se prepara, se afina para llegar a esto que está acá, que es el píloro, el canal pilórico. Primera porción del duodeno, bulbo duodenal, primera porción. Segunda porción descendente. Por acá viene la tercera, la perdemos un poco de vista. La cuarta que subía, ángulo de Treitz. Continuamos con el delgado. Quiero que vean lo siguiente. Miren la mucosa del duodeno. También una mucosa particular, llena de pliegues, entre pliegues circulares, pliegues oblicuos, con una gran profusión de pliegues. También, lógicamente, digamos, programado para la función de absorción que tiene que cumplir el intestino. Pero acá hay una imagen que yo quiero que vean. Miren acá, en la primera porción del duodeno. Miren esta imagen que está acá. Seguramente llama la atención. Una imagen más o menos redondeada, ovalada, digamos, radiodensa. Eso quiere decir que acá hay vario, que tienen como si fueran, fíjense, puntitas. Hay convergencia de pliegues. Los pliegues son como que están convergiendo hacia esta imagen. Esta es la imagen característica de una úlcera duodenal. ¿Qué es una úlcera? Una falta de sustancia, una herida en la mucosa, faltó sustancia. Sacamos mucosa, quedó como un pocito, para que nos entendamos, por eso se llama a esa imagen el nicho ulceroso. El nicho es un espacio, una cavidad, que cuando el paciente ingiere el bario y empieza a circular el bario, se va a llenar con el bario. Entonces vamos a ver esta imagen como un defecto de relleno de todo el órgano, el nicho ulceroso, con el otro signo que va a ser la convergencia de pliegues. Los pliegues están llegando hasta esa úlcera y después se verá la evolución que pueda tener cuando el paciente se lo trate, se rehabilite esa patología ulcerosa. Es una imagen muy característica la de la úlcera duodenal
o si fuera gástrica, lo mismo, llevamos esa imagen al estómago. Miren en esta otra imagen qué bien se ve, para que nos ubiquemos. Canal pilórico, última porción del antro gástrico, canal pilórico, bulbo duodenal, primera porción, segunda porción vertical, tercera la horizontal y ya no vemos más acá. Miren la irregularidad de los pliegues. Irregulares, fíjense acá estos pliegues más engrosados que están todos confluyendo, todos, hacia esta imagen radiodensa que es una úlcera duodenal. Acá tienen otra úlcera duodenal. Con convergencia de los pliegues y engrosamiento y desorganización de los pliegues. Ese engrosamiento, esa desorganización, si ustedes quieren, a mí me hablan de un proceso inflamatorio de la mucosa duodenal, es decir, de una duodenitis. Muchos consideran a la duodenitis, lo mismo que a la gastritis en el estómago, el paso, digamos, previo a que aparezca una úlcera. Es mucho más frecuente que la úlcera aparezca sobre un terreno agredido, inflamatorio, en mal estado, como puede ser una gastritis o una duodenitis. Recuerden entonces, para hablar de úlcera, duodenal en este caso, el nicho ulceroso, los pliegues que convergen, eso se llama convergencia de pliegues. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un poco ahora cómo investigamos el colon, el intestino grueso. Una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo diferencio una úlcera maligna de una benigna, digamos? Muy buena pregunta. Hay una serie de signos para diferenciar una úlcera benigna de una úlcera maligna. La úlcera benigna, aunque parezca mentira, es más profunda, pero es más circunscripta, es más redondeada, tiene sus pliegues más marcados, sus contornos más marcados, perdón. Los pliegues convergen y se detienen hacia la úlcera. En su contorno del nicho ulceroso tiene como si fuera una corona inflamatoria, un anillo periulceroso, es como una muralla alrededor que dice acá se queda la úlcera. Esto no va avanzando sobre la mucosa. También la localización. La mayor frecuencia de úlceras benignas van a sentar en las zonas más cercanas a la curvatura menor. Úlcera maligna o con características de una probable malignidad, todo lo contrario. La úlcera es más ancha, más extensa en superficie, pero no es tan profunda. Hablamos en un estadio inicial. La forma no es tan regular, tan redondeada u oval, tiene forma más irregular, bordes más irregulares, más indefinidos. Como es más superficial, los pliegues no la respetan. Es decir, es como que los pliegues siguen pasando por arriba, no convergen y se detienen. ¿De acuerdo? No tiene anillo de Hansen, de Hampton, como se llama, esa corona, esa muralla que lo contiene. No tiene. Y lógicamente hay que ver qué otras características clínicas pueden acompañar a ese paciente. Esas son las diferencias en cuanto a los signos radiológicos. No todas las úlceras benignas van a malignizarse. Y algunas úlceras malignas, hay algunos autores que ni siquiera hablan de úlceras malignas, hablan de cáncer gástrico precoz, por ejemplo, con distintas modalidades. Está la úlcera que se va a extender en superficie, que la otra corriente me dice ese es el cáncer precoz plano en superficie. Hay algunas úlceras que tienen que ver con una ligera depresión, una ligera excavación, hace relación con el cáncer gástrico excavado o deprimido. Hay otras que tienen una pequeña elevación, hacen relación con el cáncer gástrico protuberante o elevado. Hay un hilo, por decirlo así, un hilo muy fino que separa la úlcera gástrica maligna del cáncer gástrico. ¿De acuerdo? Hay toda una clasificación de cáncer gástrico en lesiones elevadas,
en lesiones planas, en lesiones deprimidas, de acuerdo a cómo va a invadir esa patología tumoral maligna al órgano. Y también, en cuanto a la úlcera, yo por ahí les pido que lo lean, lo pueden leer en la bibliografía, no es necesaria una explicación mayor, todo un ciclo que hay en el proceso, evolución y curación de la úlcera, que es lo que vamos a llamar ciclo de Sakita. Un autor japonés lo describió. Eso lo encuentran en la bibliografía fácilmente, también en los Power que se van a subir. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Podemos avanzar un poquito con el colon. ¿Cómo estudiamos imagenológicamente al colon? Fíjense que es podemos decir, el último órgano del tubo digestivo. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Con una técnica, un estudio radiológico, también se hace endoscopía colónica, colonoscopía. El estudio radiológico se llama colon por enema. Colon por enema yo agregaría con doble contraste. ¿Qué va a necesitar, qué va a tener que hacer el paciente para que el estudio realmente sea creíble? Preparación previa. ¿Cuál va a ser la preparación previa? Una limpieza intestinal lo mejor hecha posible. Ese colon debe estar dentro de lo posible totalmente libre de materia fecal, para que cuando el medio de contraste entre por vía rectal, a través de una enema varitada, pueda adherirse a la pared, pueda pintar la pared. Y cuando le pasemos aire, también por vía rectal, ese colon pueda distenderse y nosotros podamos hacer la mucosografía colónica. Si hay restos de materia fecal, muchas veces la materia fecal queda adherida, queda pegada a la pared y no veo la superficie de esa mucosa. Ojo, esta misma preparación, esta misma limpieza intestinal es la que el paciente va a tener que hacerse antes de someterse a una endoscopía colónica. Porque si se entra con el endoscopio, con el colonoscopio, vamos recorriendo visualmente todo el interior del colon. Si hay materia fecal presente, interfiere en la imagen. No puedo ver la pared, la mucosa del colon. Vamos a dar enemas de bario, por supuesto, aire también para distender este órgano. Si fuera necesario antiespasmódicos, cuando tenemos alguna imagen de disminución del calibre y queremos descartar o confirmar que hubiera una infiltración orgánica tumoral, y con eso estamos. Los evacuantes post-examen no son necesarios realmente porque el paciente naturalmente cuando terminamos el estudio lo primero que va a tener ganas de hacer es ir al baño y defecar, entonces no es necesario esto de los evacuantes. Decíamos que los métodos de estudio entonces vamos a tener los estudios contrastados, si bien podemos mencionar también la directa de abdomen. Acuérdense algunas patologías colónicas, abdómenes agudos, íleos, procesos obstructivos, fecalomas, que ya habíamos visto la semana pasada. La directa de abdomen nos aporta. El estudio del colon por enema, lógicamente ya les comenté, el estudio de elección. También lo podemos hacer por ingesta. En lugar de administrar el bario por abajo, el bario va a ser ingerido, va a ser bebido por el paciente. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué no lo hacemos por vía alta? Es mucho menos molesto, mucho menos invasivo para el paciente que hacerlo por enema. Porque si lo hacemos por vía alta no podemos hacer doble contraste. Si nosotros damos aire desde arriba, el aire no llega hasta el colon, por un lado. Por otro lado, no podemos evaluar realmente cómo está esa mucosa porque no podemos, justamente les decía, insuflar. Hay algunas situaciones en las que nos podemos arreglar por ingesta. En el caso de los niños chiquitos, para no someterlos a todo eso otro que es un poco más agresivo, más desagradable y demás. En algunos pacientes añosos también, cuando no hay un buen control esfinteriano por parte del paciente y eso dificulta mucho hacer el estudio. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Miren esto que está acá. ¿Qué estamos viendo? A ver si nos ubicamos anatómicamente. A este paciente le hicimos un colon por enema con doble contraste. Esto es un doble contraste. Esta es una mucosografía. Yo les pediría a ustedes que por favor se ubiquen anatómicamente donde estamos. Por acá, casi salido de la imagen, está viniendo el ascendente.
Acá estaría el ángulo hepático, el colon transverso, que lo vemos muy bien de un lado a otro, sube, perdemos de vista, ángulo esplénico y después bajaría el descendente. El colon por enema es un estudio seriado, como dijimos recién. Es un estudio, hay que hacerlo con varias tomas. Vamos a radiografiar parte por parte. No me tiene que quedar ningún pedacito del colon sin ser observado. Acá vemos, por ejemplo, el transverso y esta otra parte de los ángulos laterales. Una imagen totalmente normal. Fíjense que vamos en este momento a ver otra mucosa distinta. ¿Qué tiene el colon normalmente en su anatomía? ¿Se acuerdan las austraciones colónicas o las austras colónicas? Bueno, acá las tienen. Muy bien insuflado, con un poco de bario como para pintar la pared y el aire que administramos por vía rectal distendió el órgano. Normal. Fíjense esta otra imagen, está un poquito borrosa, lamentablemente, pero igual se ve. Parte del transverso, como ustedes ven por acá estaría el ángulo esplénico, colon descendente, permanecen las austraciones. En esta otra se ve mucho mejor. Fíjense que son pedazos de colon. Todo esto se va ensamblando después en el estudio. Normal también. ¿Qué es esto que vemos acá? La parte más baja del transverso. Ahora un transverso bastante colgante, es lo que se va a llamar transverso en guirnalda. Y eso a mí me suele indicar que el paciente tiene un dólico colon, un colon más largo que lo normal. Una de las causas frecuentes de dispepsias, de constipación, de trastornos evacuatorios, porque es un colon más largo, más grande, tiene mayor superficie de absorción. Piensen ustedes cuál es la función del intestino grueso. Absorber agua, sales, minerales, solutos, fundamentalmente agua. En el colon es donde la materia fecal toma la conformación que tiene cuando nosotros la expulsamos, el grado de compactación que tiene. ¿Qué va a pasar con un paciente que tiene un colon más grande, más largo, más ancho? ¿Tiene mayor superficie de absorción? Va a absorber más, la materia fecal se va a endurecer, se va a resecar, va a dificultar el acto defecatorio. Constipación. La materia fecal va a estar detenida más tiempo en el colon porque tiene más espacio. Constipación. Colon transverso. Esto que está acá es parte ya del descendente. Sigmoide por acá, recuerden que el sigmoide es un poco más irregular, tiene unas vueltas, algunos hablan de la S sigmoidea, hasta después llegar a esto que acá apenas lo vemos, que es la ampolla rectal. La ampolla rectal, una parte amplia, complaciente, de reservorio, donde se va a acumular la materia fecal y cuando la ampolla rectal se llenó de contenido fecal, nosotros sentimos deseos de defecar. Ese es el circuito, digamos. Fíjense que fisiológicamente, vuelvo un poquito a la primera imagen, la parte más ancha del colon va a ser el ascendente. Un poquito menos el transverso. Fíjense el calibre de este transverso. Un poquito menos el descendente. Fíjense, acá pueden comparar. Miren el calibre del transverso con sus austras y el calibre del descendente con las suyas. El sigmoide continúa disminuyendo la luz. Eso es bueno saber para hablar de normalidad o de patología. Nos vamos más abajo, fíjense. Esto que vemos acá, esta sombra, es la imagen de la cánula rectal que tiene el paciente colocada, a través de la cual o mediante la cual se administró el bario y el aire. Este proceso, este estudio se llama método o técnica de Fischer. Primer parte, administramos el bario. Segunda parte del método de Fischer del proceso, evacuamos el bario. Se baja la bolsa al suelo y por gravedad el bario vuelve a salir. Y ustedes me dirán, entonces, ¿qué sentido tiene pasarle el bario si después se lo sacamos? Sí, le sacamos lo que sobra. Sale lo que sobra. Pero lo que ya se adhirió a la pared o pintó la pared ya queda. Pasaje del bario, administración de bario. Segunda parte, sacamos el bario, evacuación del bario. Tercer parte, importantísima, la insuflación. Y ahí, a través de esta cánula, administramos aire. Se infla el colon, podemos ver la mucosografía. Esto que está acá es la ampolla rectal, el sigmoide con sus irregularidades, y acá ya partimos para arriba,
lo que sería el colon descendente, el colon izquierdo. Esto que está acá como superpuesto puede corresponder al ciego, del otro lado, la primera porción del colon, cuando comienza el ascendente. Fíjense que yo suelo decir lo siguiente, haciendo una comparación. Si yo veo un doble contraste, como en este caso, un buen doble contraste, es casi como si yo estuviera metido adentro del colon y me pongo a mirar el colon. Puedo ver perfectamente las características de las paredes mucosas del colon. Después de hacer todas estas imágenes, o de ver que son fragmentadas, siempre se completa con algo así, que es una imagen panorámica de todo el marco colónico. Otra vez hablamos de marco colónico. ¿Por qué decimos marco colónico? Porque va a enmarcar todo el intestino delgado que me queda en la región abdominal central, lógicamente. Miren qué bien se ve acá. Ciego, colon ascendente, que viene por acá, ángulo hepático, colon transverso, bastante largo, fíjense, viene, baja, pasa al otro lado, sube, sigue subiendo, lo perdemos de vista, ángulo esplénico, punto más alto del marco colónico, colon descendente o colon izquierdo, baja, baja, el sigmoide por acá y finalmente acá ya estaremos observando la ampolla rectal. Una constante de lo normal, la parte más ancha el ascendente, un poco menos el descendente, ustedes lo pueden ver acá, un poco menos el transverso, quise decir acá, un poco menos ampliado, un poco menos amplio el descendente y un poco más estrecho el sigmoide. Eso es normal, absolutamente normal. Un colon normal tienen acá, en su forma, en su aspecto, en su mucosa, en su grosor, con sus austraciones, todo lo que ustedes quieran. Ahora, comparen esta imagen que yo les muestro acá con esta otra. Un doble contraste a medias, porque yo tengo zonas en doble contraste, acá, acá, pero estas otras zonas todavía tienen bario. Hay pacientes en los que es más dificultoso evacuar el bario. Y yo quiero que ustedes, en esta imagen, en esta radiografía, presten atención a dos imágenes. Uno, estas imágenes que están acá. Fíjense esta secuencia de imágenes que ya las vamos a ver en la otra, en la que sigue más ampliada. Otra, fíjense el borde, esta mucosa, el borde de esta porción del sigmoide. Fíjense cómo se ve más acerruchado, más irregular, más espasmódico, si ustedes quieren. Esto es la imagen típica del colon irritable. Una patología que se la considera psicosomática, donde el paciente ante una situación determinada de estrés, de estado de nerviosismo, de lo que fuera, comienza con dolores abdominales y es el paciente que está ante una situación así y no aguanta de ir al baño, por ejemplo. Su colon comenzó a dar espasmos. Los espasmos son contracciones conscientes, dolorosas. El paciente es el que no aguanta y se hace encima ante esa situación de estrés que sufre. Esto es un colon irritable, típico. Sumado a esto otro que está acá, que si ustedes me permiten, lo vemos acá ampliado a la misma imagen. Estas imágenes corresponden a divertículos colónicos, a una diverticulosis colónica. ¿Qué es un divertículo? Una lesión deprimida que va a colgar del órgano. Fíjense acá se ve cómo sale, cómo cuelga del órgano. Miren acá. Es como una bolsita que tiene una comunicación con el órgano. Al ser una bolsita, un espacio vacío, digamos, libre, cuando nosotros pasamos el vario va a rellenar también el divertículo. Y cuando evacuamos puede salir o no. Y cuando le pasamos aire, se puede insuflar el divertículo también. Entonces, esa lesión la tienen acá multiplicada. Todas estos saquitos, estas bolsitas son divertículos colónicos. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿la cantidad de divertículos colónicos depende de algo o no? ¿Es normal, dependiendo del paciente? Exacto, es normal la multiplicidad de divertículos colónicos. Ojo, obviamente, alguna vez comenzó siendo 1 o 2, pero muchas veces cuando eso se hace sintomático, cuando se hace el estudio ya nos encontramos con muchos divertículos. Por eso hablamos de diverticulosis.
Diferente, por ejemplo, si ustedes leen divertículos en el esófago cuando aparece, que es mucho más raro, suele aparecer un solo divertículo, el divertículo de Zenker, a nivel faringoesofágico. Si ustedes ven, y leen divertículos de intestino delgado, suele aparecer un divertículo, el divertículo de Meckel, porción media de intestino delgado. En el colon, lo común, lo frecuente es la cantidad de divertículos. Diverticulosis colónica. Si yo digo diverticulosis, estoy hablando de una lesión degenerativa. Ahora, si a ese divertículo, que es una lesión degenerativa, lo inflamo o lo infecto, ahí voy a hablar de una diverticulitis sintomática. Dolor, puede haber pérdida de sangre, trastornos evacuatorios, etcétera, etcétera. Ojo, hoy en día a la diverticulosis, muchos la consideran como una lesión preneoplásica. No quiero decir con esto que todos los pacientes diverticulares terminen con un cáncer de colon, no. Pero sí que es mucho más frecuente que aparezca cáncer de colon en pacientes que tengan una diverticulosis previa. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, el paciente diverticular debe ser un paciente al que no le tenemos que perder de vista. Lo tenemos que seguir y ver cómo va evolucionando todo este cuadro. Fíjense, diverticulosis, en este caso, esto sería ascendente. Acá tienen el transverso, el paciente está un tanto oblicuado, y miren el descendente. Varias lesiones diverticulares, pero miren esta imagen como en serrucho. ¿En qué pensamos? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué sería esto? ¿Un colon? Irritable. Exacto. Fíjense que el aspecto, odiemos los divertículos, pero miren el aspecto, las austraciones de este transverso y miren el aspecto de este descendente. Totalmente diferentes. Un colon irritable. Entendamos con esto la frecuencia de la coexistencia de lesiones, a lo que siempre tenemos que apuntar. No nos conformemos cuando encontramos una sola lesión. Ojalá que tenga una sola patología, obvio, pero no quiere decir que no pueda tener otra que esté sumándose. Bueno, vamos a tratar de ir finalizando. Les quiero mostrar una o dos imágenes de esto que está acá. ¿Qué les llama la atención de este colon por NN? Para que nos ubiquemos, esto es el ascendente por acá, perdón, el ascendente por acá, acá estaría el hepático, transverso que viene, sube, esto ya sería el descendente, y miren esto que está acá. ¿Qué pasó con el calibre? ¿Qué pasó con el aspecto? Porque yo por acá tengo un calibre y un aspecto conservado, lo mismo que por acá, lo mismo que acá. Pero miren esta zona, esto que está acá, y más acentuado todavía esto. Una estrechez, una estenosis con una característica permanente, irreversible. ¿En qué sentido? En que esto no cambia de calibre. Yo no puedo confundirme esto con una onda peristáltica, que puede ser, pero si fuera una onda peristáltica, un espasmo, yo espero un ratito, le doy un antiespasmódico, lo comprimo, lo que fuera, y eso va a empezar a ceder. Pero si yo espero, le doy más aire, le doy un antiespasmódico, lo cambio de posición, lo comprimo, etc. Y la imagen permanece, esto a mí me está indicando que lo más probable es que esto sea una infiltración neoplásica, un cáncer de colon. Signo característico, como habíamos dicho en el esófago también. Disminución del calibre con permanencia de la imagen. Le hacemos esto, esperamos, le hacemos otra a los 10 minutos. Si ustedes quieren, esperamos media hora, le hacemos otra. La imagen está igual. Esto se suele llamar imagen en desfiladero. ¿Qué es un desfiladero? Nosotros venimos por un camino y de golpe el camino se angosta, se hace muy angostito y después se abre otra vez. Eso es un desfiladero. Esa es la comparación. El signo de la manzana mordida o comida. Algunos compararon esto con una manzana a la que la comenzamos a comer y dejamos el centro, valga la comparación. El signo del servilletero. Les doy toda la sinonimia, que es muy abundante. ¿Qué es un servilletero? Una arandela, una argolla, que nosotros al poner la mesa
se suele poner la servilleta y eso que sujete la servilleta. Eso se llama servilletero. Son todos sinónimos para decir esto, para expresar esto. Disminución del calibre, permanencia de la imagen, en lo primero que tengo que pensar es en un cáncer de colon. Para terminar, fíjense en este caso, acá hay una amputación. Hasta acá llegamos. No pudimos avanzar. La estrechez es tal que está totalmente comprometido el tránsito. Una estrechez permanente del colon en el punto que sea. Yo les pediría, por favor, después que ustedes lean, eso lo pueden leer en cualquier lugar, la diferencia entre el cáncer de colon derecho, ascendente, y del colon izquierdo, descendente. Uno es más infiltrativo, el otro es más estenosante, uno me va a presentar más pérdida de sangre, melenas, hemorragias bajas, etc. Otro me puede dar disminución, un signo muy característico, disminución del calibre de la materia fecal. El paciente consulta porque ve que su materia fecal es muy finita por la disminución del calibre. Y por supuesto, no olvidemos nunca la presencia de sangre. Eso es característico. Fíjense, suele ser el motivo más frecuente por el que el paciente consulta. En general, hay dos motivos, hablo en general, que son los que van a llevar al paciente a la consulta. El dolor y la presencia de sangre. Sangre que sale por recto, sangre que sale por vía vaginal, sangre que sale por nariz, por el orificio que fuera. El ver la sangre en el exterior al paciente lo asusta. Y otro dato, y con esto termino porque ya es hora de los prácticos, con esto termino, la variación en el ritmo evacuatorio normal, sin causa aparente. El paciente tiene un ritmo de evacuar su intestino normal, de golpe se constipa, vuelve a la normalidad, tiene episodios diarreicos. Eso es también llamativo de este tipo de patologías tumorales. Muy bien, ¿alguna preguntita? Quedaría lo de intestino delgado, es muy cortito y muy simple, por eso en el Power que les voy a subir lo van a ver, no hay mucho más que explicar. Es la porción menos estudiada imagenológicamente del intestino delgado. Es la que menos cantidad de patologías presenta. Lo vamos a hacer mucho más frecuente con el colon, con el estómago, con el esófago. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, yo me retiro ya para dar cabida o pase a los alumnos que tengan que ir a sus comisiones de práctico a esta hora. El método efervescente para hacer la mucosografía, para saber en qué parte del tubo digestivo se encuentra, ¿se usa el mismo tipo de contraste efervescente? Lo que varía Sí. es el tiempo en el que se toma. Exactamente. Okay. El medio de contraste efervescente, que si va a tomar el paciente, viene en forma de polvos o cápsulas que las tiene que deshacer. Si es por abajo, por vía rectal, directamente con el dispositivo que estamos introduciendo el bario, se puede insuflar, introducir el aire. Exactamente. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría poder seguir comentándolos, pero este es nuestro tiempo de Zoom. Nos vemos la semana próxima. Yo me salgo de la reunión para que continúen con el práctico los